India es uno de los países que lidera la industria textil en el mundo. Este mercado constituye el 2% del Producto Interno del país y es uno de los mayores empleadores en todo el territorio. Además, está evaluado en más de $200 billones. Australia, because our main business we export in 6 different countries, mostly in America, Australia, England, Japan, Switzerland. So this time we are making this order for Australia. No es gratuito que hoy la India sea reconocida en el mundo en este sector, pues la historia de la industria textil en este país va más allá de sus colores y sus accesorios. Aún así, en India se generan casi 8 millones de toneladas de desperdicios en ropa, con consecuencias ambientales y sociales inmensas. Miles de toneladas de ropa usada, la que se desecha sobre todo en Estados Unidos. Para mal o para bien, la historia textil es parte inherente de la evolución de este país. Según la profesora e investigadora de la moda Jessica Tidell, las prendas como objeto en sí mismo constituyen un símbolo que, en sintonía con los colores e inscripciones, declaran quiénes son las personas, sus valores y su ideología. Parte 1. La charca. Uno de los símbolos representativos del movimiento de la no violencia de Mahatma Gandhi es la charca, una rueca. Tanto él como sus seguidores se sentaban por horas en la rueca hilando prendas hechas con algodón. En el periodo de colonización británica se comenzó a difundir un estilo de vestimenta occidental en el país. Esto resultó en un declive de la compra de trajes autóctonos y de un desprestigio de dichas prendas. En un esfuerzo por promover la libertad y la autonomía de los pueblos indios, Gandhi funda el movimiento Khadi. Hasta el día de hoy, el movimiento Khadi resignifica el acto de hilar y tejer algodón como una forma de celebrar la autonomía y la autosuficiencia de la India, un pueblo que viste con orgullo prendas originarias del territorio. Parte 2. El sari. ¿Qué harías con un trozo de tela? En India, un trozo de tela es la prenda más popular de toda la nación. En el año 2700 a.C., tanto hombres como mujeres se colocaban un trozo de tela en sus cuerpos. Poco a poco, este se le denominó anatarilla, de uso exclusivo para mujeres, y por último pasó a llamarse sari durante el Imperio Gupta. Aunque algunas personas jóvenes se quejan de lo incómodo que puede resultar usar el sari, también hay esfuerzos por avivar el significado de la prenda en la cotidianidad de la India, y es un instrumento para luchar contra estereotipos de género. El sari es una manera de reivindicar la oportunidad de mantener las vestimentas tradicionales en la cotidianidad para preservar su carga cultural y local en un mundo globalizado. Parte 3. El bindi. El bindi, un punto en la frente cuyo significado se balancea entre protección espiritual, relación marital y accesorio estético. La palabra bindi viene del sánscrito bindu, que significa gota, y al ser asociado con el tercer ojo del dios hindú Shiva, representa el tercer ojo de las personas, en donde se protege un punto de energía vital. Además, también es un símbolo de amor usado por mujeres casadas, sobre todo en el norte de la India, y a las mujeres viudas antiguamente no se les permitía usarlo. Para la investigadora Mary Grace Anthony, tanto exhibir un bindi como evitar su uso son apuestas de resistencia en la actualidad. Por una parte, usar el bindi de manera preponderante es un indicador de verdad y justicia, evidente en figuras públicas como la política Brinda Karat, la bailarina Malika Sarabhai, la académica Vandana Shiva y la primera presidenta de la India, Pratibha Patil. Por otra parte, no usar el bindi es visto como un intento de distanciarse de la noción patriarcal de mujer sumisa y obediente,
Este desafío a la norma es común en círculos corporativos que son mayoritariamente masculinos. Parte 4. La industria. El mundo de la alta costura es sinónimo de una prenda realizada con la mayor dedicación de las manos más expertas en la industria de la moda. En general, las prendas suelen decir que son hechas en países europeos como Francia o Italia. Sin embargo, esto no es del todo verdad. El documental El verdadero papel que tiene la India en la cadena de suministro de la moda de lujo muestra que marcas reconocidas ponen la etiqueta de dichos países cuando en realidad están hechas en India o en el continente asiático porque no se venden igual por el foco eurocentrista de la moda. Hoy por hoy, diseñadores de la India como Bino Supraya, autora del libro ¿Qué es la moda sostenible?, y Rahul Mishra, primer diseñador indio en hacer parte de la Semana de la Moda de París, buscan resistir a las discriminaciones de una cadena de mercado que ha invisibilizado el papel que tiene la India en la industria textilera. Lo que le ha permitido a la India poder posicionarse en este campo es su misma historia. Una herencia que preserva la ancestralidad de un país que por milenios ha llevado entretejido el vestuario con su evolución. Conocer la tradición detrás de un bindi, de un sari o de una rueca hace que una prenda de vestir se pueda convertir en un acto político, ya que son elementos que pasan de ser objeto a ser testimonio de la cultura india y en varios casos instrumento de resistencia. Hasta los elementos más cotidianos, como las prendas que vestimos, reflejan nuestra identidad y nos hacen portadores de historia viva. Si reconocemos la carga cultural de un atuendo, lo llevaremos puesto con mayor conciencia y podremos entender que la moda también es un instrumento para construir paz. Para construir paz, somos capaces.